Hola, buenas noches. Espero que se me esté escuchando. Si alguien me puede decir si me escuchan, por favor, porque tengo un chiche nuevo debido a mis problemas recurrentes de voz. Estamos 1, 2, 3, 4. ¿Me pueden indicar, por favor, si se me escucha bien? Ah, bueno, gracias. Perfecto, bueno. El tema es que no puedo configurar la salida de audio, así que voy a tener que estar enchufando y desenchufando el aparatito, pero bueno, lo vamos a poder ver. A ver, esto lo vamos a mover un poquito. Lo puedo mover. Esto lo vamos a bajar. Gracias, gracias. Ahí estoy viendo el chat. Vamos por aquí. Ahí está. Bueno, esta creo que siempre me estoy despidiendo de ustedes, pero bueno, me dice el profe que tenemos una clase más. Así que bueno, debido a que bueno, por ahí estoy en tratamiento, ¿no? Entonces por eso tengo que hacer un poquito más de cuidado de mi voz, pero quería igualmente ponerme en contacto con ustedes para hacer una especie de repaso, ¿sí? Y para ese repaso también aproveché este, lo que nos brinda, ¿no es cierto?, esta herramienta del internet y tener mucho material disponible. Entonces, poder compartir con ustedes, porque nosotros también, obviamente que siempre estamos en contacto con cosas nuevas y también hemos hecho un recorrido largo en las distintas herramientas que tienen algunas academias y que tienen algunos colegas que alrededor del mundo también brindan cursos, ¿no? Y han hecho, tienen material disponible. Por lo tanto, bueno, si bien vamos a hacer una especie de repaso de lo que vimos, había mucho material que me gustaría compartir con ustedes esta noche. O sea, para hacer un poquito más redondito, ¿no es cierto?, algunos conceptos, y aprovechando, bueno, la voz de otros, quería compartir eso también, ¿no? Bueno, entonces, si se acuerdan, creo que con ustedes la última clase, vamos a ir un poquito de atrás para adelante en algunas cosas. La última clase les había compartido algo de información acerca de este sistema que queremos que se implemente, ¿no es cierto?, en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, en Argentina, que se implemente de una vez para, bueno, lograr este, la ansiada generación distribuida, en los techos, o sea que podamos acceder a generar nuestra propia energía, principalmente en función al cuidado del medio ambiente. No se olviden de ir poniendo su nombre y apellido en el chat, ¿sí? Porque acuérdense que la gente de Incoterms hace las veces de control de asistencia con con
de su nombre y apellido dentro del chat, ¿sí? Bueno, les había comentado un poquito de todo lo que era, a todo lo que apuntaba la generación distribuida, qué era lo que teníamos en el futuro, pensado, ¿no es cierto? No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y bueno, yo quería comentar un poquito de lo que, a lo que me estoy tratando de dedicar yo ahora, que es todo el tema de generación, ¿no es cierto? Obviamente todo tratado de la generación, pero generación para este, la movilidad eléctrica pública, ¿sí? Todo lo que es trenes y colectivos urbanos. Obviamente que mi punto de estudio, mi plan de estudio está enfocado a todo lo que es la ciudad que yo conozco, que es mi ciudad, ¿no? Así que dentro de poquito seguramente estaré presentando mi trabajo de tesis, así que bueno, eso la verdad que pensé que era fácil, pero fue un desafío el volver a ponerme en onda, este, con todo esto que, si bien yo trato de ponerme al día, ¿no? Todo el tema de movilidad eléctrica es todo un desafío, ¿no? Todo un desafío que se está planteando también en la industria mundial y principalmente abocado a todo lo que es movilidad eléctrica pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está la discusión, ¿no es cierto?, de que el punto flaco en general de todo lo que es generación verde o generación a partir de fuentes renovables. El tema, ¿se acuerdan que yo siempre les comentaba acerca de la variabilidad de los recursos, el solar por un lado, el viento, el agua? Cada uno, digamos, tiene sus problemas y el principal inconveniente es el guardar esa energía, ¿sí? O almacenarla. Entonces, como el almacenamiento todavía está relacionado a cuestiones que no están resueltas ambientalmente del todo, sí, porque el uso, por ejemplo, de las baterías solares comunes, esas bromoácido, el, cuando ya dejan de ser útiles, es decir, en el final de su periodo de vida, el tema del reciclaje es complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se quedó de residuo dentro de ese elemento es complejo de reciclarlo, no se lo puede tirar libremente, aunque obviamente todo el mundo lo hace, ¿no? No se puede tirar libremente esos residuos um, al a donde se tiran los residuos comunes, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio complejo, ¿no es cierto?, de todo lo que es reciclado de esa batería. Y bueno, con respecto al litio, si bien hay algunas cosas que están claras, no todo está resuelto tampoco. ¿Sí? Entonces, es complejo el tema de almacenamiento y uso de ese tipo de elementos, sobre todo en la parte de movilidad eléctrica, cuando son muchos los vehículos que pueden estar circulando y cada uno de ellos tenga una batería disponible, ¿sí? Entonces, a lo que se apunta es sí, usar almacenamiento, pero en movilidad pública, ¿sí? Donde todos podamos hacer uso de esa movilidad sin tener que recurrir a la movilidad individual, que es mucho más complejo, ¿sí?, de manejar. Entonces, bueno, eso fue la verdad que todo un aprendizaje nuevo, un desafío que bueno, que me está, por lo menos en lo que voy armando, en lo que voy analizando, va dejando su fruto en mí, obvio, ¿no? Y bueno, espero compartirlo próximamente también en algún tipo de actividad de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, sin perder el hilo, habíamos hecho en el repaso la última clase de lo que es generación distribuida, ¿sí?, que justamente a lo que estábamos apuntando. Hicimos un repaso a todo el marco normativo en lo que es nuestro país, ¿sí? Así que esto estuvimos viendo también un poquito todo lo que es los beneficios económicos, energéticos
y sobre todo lo que es relacionado al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? Porque es la sociedad al fin la que recibe todos estos beneficios. Bueno, también vimos que toda esta información acerca del crecimiento de la red de generación distribuida está todo en un mismo sitio donde podemos ir cualquiera a revisar, a ver. Y bueno, y sin perder de vista también algunos conceptos que vimos relacionados a la geometría de la energía solar. ¿Por qué? Porque nuestro curso está orientado justamente al uso de la energía solar como recurso para la generación de energía eléctrica. ¿Se acuerdan que yo les había comentado acerca de cómo es el movimiento de la Tierra y de la Tierra respecto al Sol? ¿Cuál era la variabilidad diaria, estacional, sí, anual? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para poder calcular el recurso disponible a partir del cual vamos a hacer uso para que nuestros paneles solares puedan generar una determinada cantidad de energía eléctrica? Obviamente eso está atado a los requerimientos básicos que tenemos en el punto donde nosotros vamos a generar y al cual vamos a administrar, ¿no es cierto?, la energía eléctrica. Vamos a suministrar, suministrar perfectamente dicho esa energía eléctrica que queremos generar. Entonces habíamos dicho que respecto de esa geometría teníamos una distribución variable de esa insolación solar mundial respecto al punto geográfico donde nos encontremos, y que resaltaba yo que ustedes tienen una posición respecto a la cantidad de insolación solar que tienen disponible, de la mejor de todas, ¿sí? Entonces, sería bueno, obviamente que es una provincia que ya esté haciendo punta en eso, su provincia, por lo tanto, es bueno que sea imitada, ¿no? Más allá de todos los problemas políticos que puedan haber, y que yo creo que con bien y con una perspectiva positiva, ¿no? Todo se va a ir solucionando porque todo esto es nuevo, todo es también orientado a algunas mezquindades económicas, ¿no? Pero bueno, espero que con el tiempo se solucione. Entonces podíamos ver que el recurso de la variable a lo largo del planeta, a lo largo del día, ¿sí?, a lo largo del año, lo podíamos ver aquí en valores promedios. Entonces a partir de eso veíamos que, por ejemplo, podíamos tener tablitas de este tipo, ¿sí?, que nos iban a brindar, depende de la latitud donde nos ubicáramos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba, bueno, no sé si era yo, profe, que teníamos, por ejemplo, la variabilidad de ese recurso incluso en el Ecuador, esto en latitud cero? ¿Sí se acuerdan que ese recurso estaba relacionado principalmente a la latitud donde nosotros nos encontrábamos, ¿sí? Porque variaba desde el Ecuador hacia arriba, del Ecuador hacia abajo, hacia los polos, ¿sí?, depende de donde estuviésemos ubicados. Y nosotros, que estamos más o menos en la latitud de los 20, teníamos este tipo de curva, ¿sí?, que nos indicaba la variabilidad del recurso, ¿sí? En nuestro país tenemos todos estos, ¿sí? Desde el norte, donde estamos ubicados nosotros, hasta el sur, donde estamos en la Patagonia, un poquito más abajo, lo que es Tierra del Fuego. Ay, perdón. Incluso así, teníamos, digamos, bastante recurso disponible a lo largo del año. Imagínense que, por ejemplo, países como Alemania, Francia, ¿sí?, están en una ubicación, a ver, más o menos por aquí, ¿sí?, y tienen pueblos solares enteros, ¿sí?, que generan a partir de fotovoltaica en sus techos, e incluso mini eólicas, ¿sí?, que están ubicados en los lugares donde tienen acceso
mucho recurso eólico, sí que pueden hacer generar a partir de pequeños generadores eólicos, también parte de la energía eléctrica que utilizan. Sí, así que ellos están, y toda esa parte de Europa, bueno, que están golpeados también por el tema del suministro de petróleo por la guerra. Entonces, bueno, tienen bastantes problemas con la energía, ¿sí? Entonces, están volcando todos sus esfuerzos a mejorar todo este tipo de sistemas y bueno, a la larga van llegando, ¿sí? Van llegando rápidamente todas esas nuevas tecnologías en nuestro país. Entonces, habíamos visto información de este tipo que puede compartir con ustedes a lo largo del curso. Bueno, y acuérdense que teníamos también herramientas de las cuales poder sacar las, los distintos franjas, ¿no es cierto?, de información que vamos a tener disponible, de la cual vamos a partir, ¿no es cierto?, nuestros cálculos de las instalaciones fotovoltaicas que necesitemos. Y a partir de eso, bueno, también habíamos visto esos sistemas fotovoltaicos, cómo estaban vinculados, qué tipo de conexiones podíamos hacer entre ellos. Estoy haciendo un esfuerzo enorme, pero bueno, cómo podíamos vincular entre ellos los distintos elementos para hacer esos sistemas fotovoltaicos tan complejos o tan simples, de acuerdo, se requiera, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que básicamente en un sistema fotovoltaico, por ejemplo, que está conectado a red, uno de los elementos imprescindibles era el medidor de energía bidireccional, sí, que era el que me contaba las veces de lo que yo obtenía de la red y de lo que inyectaba cuando tenía energía disponible generada en mi panel fotovoltaico. Bueno, también había otros elementos, otros sistemas un poco tal vez más simples, pero a la vez más onerosos, sí, que era el tema justamente relacionado a todo lo que es acumulación, sí, cuando yo requiero energía, energía acumulada en algún tipo de sistema, ¿por qué? Porque el punto donde yo voy a volcar esa energía requiere que no haya ningún corte energético, ¿sí? Por lo tanto, esta parte de acumulación encarece. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que encarecía el sistema? Bueno, por ejemplo, el que se llama, o que le damos el nombre de off-grid, sí, que era un sistema completamente aislado que no estaba conectado a la red y que lo podíamos hacer tan complejo como quisiéramos, así fuese nuestro sistema de suministro muy complejo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso teníamos, ¿se acuerdan que yo les decía que podíamos asociar a una mini red, ¿sí? Un pequeño poblado o una pequeña instalación de producción que tuviese varios elementos a los que suministrar energía? Entonces podíamos complicar ese sistema de generación tanto como se nos ocurriera, con sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, hidráulicos, con utilización de biomasa, etcétera. E incluso podíamos tener sistemas de almacenamiento, ¿sí? Es decir, lo podíamos hacer, depende de los recursos que tuviéramos, tan simple o tan complejo como se nos ocurriera. También habíamos visto, bueno, cuáles eran esos elementos. Y bueno, a partir de esos elementos yo les había hecho algunos comentarios, pero bueno, justamente a raíz de que quería que ustedes tuvieran un poquito más de información de este tipo de elementos, es que había preparado algún material que quería compartir con ustedes, ¿sí? Entonces esto voy a dejar de compartir, voy a sacar esto y vamos a conectar. ¿Cuál era? Esperen, ya veo.
Esperen que mire cuál era. Acá está. Aquí está. Ahí lo voy a poder ver mejor para conectarlo. Bueno, yo lo voy a poner a funcionar, es un videito que quiero compartir con ustedes. Son varios videos en realidad, ¿sí? Así que vamos a ir poniendo uno tras de otro. ¿Qué son los inversores de corriente? El inversor es el elemento central de un kit solar. Tanto... ¿Se escucha? Quisiera que me indiquen si se escucha. Al pedacito que puse recién, si se escucha, por favor. Perfecto. En conexiones a red como aisladas, ya que principalmente se encarga de convertir la energía de corriente continua a corriente alterna, que es lo que necesitan los consumos que solemos tener en una vivienda normal. La fuente de energía puede ser o bien directamente desde fotovoltaica, desde unas baterías o combinando ambas fuentes de energía. En la actualidad hay muchísimas marcas y modelos de inversores con prestaciones y precios también muy dispares. Vamos a tratar de hacer una distinción sencilla de qué nos podemos encontrar cuando toca elegir este elemento. Es sumamente importante porque es un componente que nos puede delimitar los diferentes elementos de la instalación y también la conexión de los mismos. A la hora de elegir los paneles nos puede limitar tanto en el modo de conectarlos como en la potencia total a instalar. Con las baterías tendremos limitaciones de la tensión de trabajo y también en la tecnología de las mismas. Por ello, es importante que sigamos las indicaciones de cada fabricante e instalar únicamente elementos compatibles y conectarlos del modo adecuado. Inversores de aislada. Estos inversores están pensados para trabajar en viviendas sin suministro eléctrico, donde la fuente de energía es la proporcionada por el kit solar y o grupo electrógeno. Necesitan baterías para funcionar, ya que además son imprescindibles para tener autonomía en la vivienda por la noche y los días con menor producción. Por eso, para el completo funcionamiento de nuestro kit de aislada, es necesario un regulador de carga, si utilizamos paneles solares para recargar la batería, y un cargador de baterías, si queremos apoyar este proceso de carga de las baterías con la ayuda de un generador. En términos generales, podemos encontrar inversores de aislada de 12, 24 y 48 voltios, y elegiremos la potencia según el voltaje de las baterías. Hay modelos de superiores tensiones de trabajo, pero son productos de nicho, aunque no menos interesantes. Por otro lado, también se puede adquirir un inversor cargador. La única diferencia entre estos y los inversores de aislada comunes reside en que tienen incorporado un cargador de baterías. Así, la función de carga de baterías a partir del generador o red eléctrica ya la tenemos incorporada. Finalmente encontramos el inversor cargador regulador, inversores 3 en 1. Estos modelos tienen mucha popularidad porque llevan integrados en su interior un regulador de carga solar y un cargador de baterías. De este modo, tenemos en un único dispositivo prácticamente todo lo necesario para instalaciones aisladas. Podemos encontrar muchas variantes con el tipo de regulador incorporado y también con la potencia de su cargador de baterías. Inversores de red. Para aquellas viviendas que están conectadas a la red eléctrica y desean instalar un sistema solar fotovoltaico, tenemos los inversores de conexión a red. Gracias a ellos, la energía para los consumos en horas de sol sale como primera prioridad desde los paneles solares y el consumo que no pueden abastecer se alimenta desde la red eléctrica, a la cual está sincronizado el propio inversor. Por ello, siempre debe estar presente. Los inversores de conexión a red clásico necesitan la red eléctrica para funcionar, ya que no pueden crear su propia red y no se les conecta ningún sistema de acumulación. De forma que la energía producida no consumida se podrá elegir qué hacemos con ella, si verter el excedente o bien limitar la producción para que se ajuste a la demanda en cada instante. A medida que va aumentando la sofisticación de los inversores de conexión a red, encontramos más variaciones. Inversores híbridos, que destacan porque pueden trabajar tanto con baterías como sin ellas. En este caso, el excedente de producción se puede almacenar para utilizarlo en momentos de baja producción. En otros casos concretos, hay modelos en los que si cae la red, son capaces de producir una salida de backup para alimentar las cargas críticas hasta que vuelve el suministro o se acaba la batería, aunque suelen tener limitaciones de potencia, ya que es un estado de funcionamiento excepcional. Finalmente tenemos los microinversores, que son equipos pensados para una pequeña cantidad de paneles donde cada módulo lleva el suyo. A medida que se eleva el número de microinversores, ya no compensa por coste frente a un inversor clásico de conexión a red. La ventaja de estos es una optimización de la instalación, ya que el rendimiento del peor panel o con la peor orientación no perjudica la producción de los demás. Son muy flexibles en aplicaciones, pero su principal ventaja con las producciones individuales de paneles no es exclusiva, ya que hay inversores clásicos que utilizan optimizadores para replicar esta prestación. Para más información sobre inversores de corriente y cuál elegir para las particularidades de cada instalación. Bueno, vieron que, como yo les decía, gracias a la tecnología, gracias a los avances de la tecnología, gracias a los estudios constantes que se hacen sobre estos elementos, siempre hay
nuevas posibilidades. Y entonces, cada vez que nosotros tengamos que realizar un proyecto, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los parámetros que vamos a requerir darle solución, ¿no? Entonces, depende de eso, va a ser la elección de cada uno de estos elementos. A ver, había uno que era un poquito largo, que vamos a pasar. A ver. Este también tiene un poquito esa explicación acerca de los inversores que me gustaría que escucharan. Bueno, en el canal ya hemos visto en varias ocasiones cómo funcionan los sistemas on-grid. En este vídeo lo vamos a repasar para a continuación poder ver un poco las diferencias con los sistemas off-grid, que serían los sistemas aislados de la red eléctrica. En este esquema podemos ver cómo sería la instalación de un sistema on-grid. Como podéis ver, es un sistema muy sencillo, una instalación muy sencilla, que está formada por unos paneles solares y por un inversor que se va a encargar de convertir esa corriente que llega de los paneles solares para después sincronizar con la red eléctrica y comenzar a inyectar toda esa energía que obtiene de los paneles solares. Cuando, por ejemplo, es de noche o no tenemos aporte solar, porque hay nubes, etcétera, el sistema o la instalación de nuestra vivienda se va a comportar como si no tuviésemos esta parte de instalación solar fotovoltaica. En este momento, por ejemplo, podéis ver que tenemos un consumo de 1000 vatios, tenemos esta estufa conectada y lo estamos obteniendo toda esa energía de la red eléctrica. Cuando tenemos aporte solar, cuando empezamos a tener ya aporte solar, las diferentes cargas que tengamos conectadas en la vivienda, en este caso una estufa de 1000 vatios, lo que va a hacer va a ser utilizar primero los 500 vatios que tenemos de aporte solar y después va a utilizar el resto de energía de la red eléctrica. Esto es así porque la energía siempre recorre el camino más corto, el inversor también además sube un poco el voltaje de la energía que está generando. Entonces, pues cuando encendamos algún electrodoméstico o tengamos alguna carga conectada, siempre van a utilizar primero la energía del inversor y después se va a utilizar la energía de la red eléctrica. Cuando tenemos excedentes, es decir, cuando tenemos más aporte solar que consumos en la vivienda, lo que va a ocurrir es que se va a inyectar esa energía, se va a verter a la red eléctrica. Si no queremos inyectar en la red eléctrica esos excedentes, podemos utilizar un sistema de inyección cero. Hay que señalar que no todos los inversores aceptan estos sistemas de inyección cero y para ello vamos a tener que utilizar un medidor de energía compatible con el inversor y este medidor de energía va a informar en todo momento al inversor de cuáles son los consumos y si existe inyección hacia la red eléctrica. En este caso, como vemos, el medidor de energía le está informando de que tenemos un consumo de 1000 vatios y el inversor va a bajar la potencia para adaptarse a esas cargas que tenemos en esos momentos, es decir, a ese consumo de 1000 vatios y como veis está bajando la potencia de esos 1300 vatios que estamos obteniendo de los paneles solares, está bajando la potencia a 1000 vatios para no inyectar nada a la red eléctrica. En los sistemas off-grid, como os comentaba al principio del vídeo, hay que tener cuidado de no conectar la salida de corriente alterna del inversor al suministro eléctrico o a un grupo electrógeno. Esto es porque esta salida de corriente alterna no está sincronizada con la red eléctrica o con otra fuente de energía. Entonces, si conectamos directamente, seguramente el inversor se rompería. Para no tener ningún problema, lo que podemos hacer es conectar el grupo de respaldo, en este caso la red eléctrica, o puede ser también un grupo electrógeno, a una entrada que suelen llevar estos inversores, que suele ser AC-IN, para en un momento dado que no tenemos aporte solar o que tampoco tenemos batería, pues que no nos quedemos sin electricidad en la vivienda. En estos sistemas off-grid normalmente se suele utilizar baterías y como vemos ahora en este esquema, cuando por ejemplo no tenemos aporte solar y si tenemos batería, el inversor va a gestionar esa energía que está almacenada en la batería para alimentar las cargas que tenemos en ese momento en la vivienda. En el caso de que la batería esté baja y que tampoco tengamos aporte solar, lo que va a hacer el inversor es realizar un bypass, que simplemente es un puente, y podemos observar que en este caso todas las cargas que tenemos en la vivienda van a estar alimentadas por la red eléctrica. En este caso es como si esta parte de aquí no existiese, es como si no tuviésemos la instalación solar fotovoltaica y simplemente se va a comportar como lo hace habitualmente cuando no tenemos paneles solares. Cuando comienza a amanecer o cuando empieza a tener aporte solar el sistema, lo que va a hacer el inversor es gestionar, intentar cubrir todos los consumos con la energía de los paneles solares y la energía que tenemos almacenada en la batería.
Cuando tenemos excedentes en la instalación, como por ejemplo ahora en este esquema, lo que va a hacer el inversor es gestionar esos excedentes para cargar la batería. En este caso tenemos 1000 vatios de consumo y como tenemos más aporte solar, lo que hace el inversor es cargar la batería con esa energía que nos sobra. Estos serían los modos de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid. Y ahora vamos a repasar un poco las diferencias entre estos dos sistemas fotovoltaicos. Aquí tenemos en pantalla que las diferencias serían, por un lado, en el apartado del on-grid. Estos inversores, como os decía al principio del vídeo, generan la energía de los paneles solares y lo mezclan con la red eléctrica, es decir, se sincronizan con la red eléctrica y van a realizar esa mezcla de energía. Hay que señalar que no funcionan en caso de que hubiese un fallo de red o de suministro eléctrico. Imaginaros que tenemos aporte solar, es un día que hace sol, tenemos aporte solar, el inversor está generando energía, pero de repente hay un fallo de suministro, hay un corte de suministro eléctrico, entonces el inversor se va a desconectar por seguridad y no vamos a tener electricidad en nuestra vivienda. En este tipo de instalaciones on-grid, la instalación es más sencilla, como habéis podido observar, y además es más económica, dado que no necesitamos baterías para el almacenamiento. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas on-grid, sí que funcionan en caso de corte de suministro eléctrico, pero para ello tendríamos que tener baterías y deberíamos de tener energía acumulada en esas baterías. Se incrementa el coste, a diferencia del sistema on-grid, y eso es porque hay que añadir baterías y normalmente son bastante costosas. Y bueno, estas serían las diferencias entre estos dos sistemas fotovoltaicos, por un lado el on-grid y por otro lado el off-grid. Hay que señalar que ya hay en el mercado también inversores que realizan las dos funciones en uno, con lo cual podemos, por ejemplo, en un momento dado, comenzar con una instalación de autoconsumo con conexión a red y si queremos en el futuro podemos pasarnos a una instalación de autoconsumo sin conexión a la red eléctrica, es decir, una instalación aislada. Bueno, en este caso, este colega les puedo más o menos explicar cuáles son. Imagínense que para que todo esto esté ahora disponible, todo ese tiempo hubo una gran cantidad de prueba y error, ¿sí? Así que, pero bueno, como habrán visto, todos estos elementos son demasiado tecnológicos, demasiado electrónicos y obviamente que tiene aparejado su alto costo, ¿no? O sea, tiene justificado, digamos, su alto costo. Por eso es que es importante, imprescindible que ustedes decidan en cada caso, si bien, bueno, se van simplificando las tareas que hace que hacen estos tipos de inversores, se van simplificando, digamos, van generalmente unificando, pero bueno, como siempre les digo, está todo atado a cuánto queremos invertir nosotros, ¿no? O sea, cuánta plata está dispuesto el cliente a pagar. Bueno, respecto a los demás elementos que teníamos, que habíamos visto, bueno, quería también compartirles este otro videito que ya vamos a lo que vimos asociado al sistema, que era el tema de las baterías, ¿sí? La batería, en una instalación solar fotovoltaica, es el elemento que permite almacenar la energía que captan las placas solares durante las horas de producción. Si hay excedente que no se utiliza, se guardan las baterías para poder utilizarlas por la noche, días nublados o periodos de mayor demanda energética. Es muy importante una correcta previsión de nuestras necesidades para elegir la potencia adecuada en captación de energía, para que las baterías se puedan recargar hasta su máximo con frecuencia y tener en cuenta que las características del banco de baterías se ajusten a nuestro patrón de uso. A la hora de elegir una batería, es necesario que entendamos algunos conceptos muy relacionados entre sí, como voltaje y amperios, energía almacenada, profundidad y tasa de descarga, vida útil o capacidad de ampliación. Voltaje y amperios. Toda batería suele venir con estas denominaciones. El voltaje indica el número de celdas o vasos que tiene la batería y los amperios hora es una medida de energía que indica la capacidad energética de cada vaso. Energía almacenada. Es el resultado de multiplicar su tensión por la capacidad de amperios y se mide en vatios hora. Por ejemplo, una batería de 12 voltios y 100 amperios hora almacena una energía total de 1200 vatios hora. Esta medición es muy frecuente encontrarla en las baterías de litio. Profundidad y tasa de descarga. Las baterías pueden ser para aplicaciones de descarga lenta, para tracción, para suministro de emergencia, etc. En función de ello, tienen una tasa de descarga que suele oscilar entre 5 y 120 horas. Esta cifra viene seguida de una C e indica cómo se ha obtenido su capacidad en amperios hasta un voltaje final. Vamos a poner un ejemplo. Una batería de 12 voltios y 100 amperios hora en C10
y 1,8 voltios por celda a 25 grados nos indica que transcurridas 10 horas a descarga constante a una temperatura ambiente de 25 grados y a una tensión final de 10,8, hemos obtenido 100 amperios de energía de esa batería. La misma batería puede ofrecer más amperios si se le hace una carga más leve durante una mayor cantidad de horas. Todo depende del tipo de uso al que esté enfocada. Vida útil. Es el componente de una instalación solar más sensible al uso y además supone la mayor inversión dentro de un kit fotovoltaico. Su vida útil se mide en ciclos de vida, entendiendo por ciclo un proceso de carga y descarga. Esto viene representado en una curva en las fichas técnicas de la batería y nos indica cuántos ciclos de vida estimados tendremos para distintas profundidades de descarga. Lo frecuente en las baterías de plomo es encontrar que para un 50% de profundidad de descarga tendremos más o menos la mitad de ciclos que si descargamos habitualmente solo un 30% de la capacidad de la batería. Supone literalmente duplicar la vida útil de las baterías. En batería de litio no ocurre de manera tan drástica, ofreciendo más ciclos de vida y con menor sensibilidad si la descarga es de un 30 o un 80%. Capacidad de ampliación. Una batería de litio es fácilmente ampliable ya que existe una comunicación y balanceo entre los distintos módulos que la componen. En una batería de plomo, el desgaste que supone juntar acumuladores en paralelo implica reducir ciclos de vida y capacidad total de la misma, ya que la batería con peor rendimiento lastra el funcionamiento del conjunto. Para obtener más información acerca de las baterías solares de autosolar, no dudes. Bueno, este era el punto flaco, ¿no es cierto?, que tenemos respecto del tema de acumulación de energía. ¿Por qué? Justamente porque está atado al costo en relación a la cantidad de elementos que tenemos que disponer para obtener un determinado tiempo de consumo, ¿sí? Y esto implica principalmente en aquellas baterías, sobre todo las de plomo ácido que todavía se usan, a la capacidad de descarga que tienen, ¿sí? No sé si ustedes prestan atención, pero en general se estila o se trata de que las baterías nunca se descarguen al 100%, ¿sí? O sea, excepto que sean baterías que estén ya preparadas para una descarga al 100%, ¿sí? Que las hay obviamente en el mercado, pero que duplican y a veces triplican el costo, ¿sí? Entonces, acuérdense que no solamente tenemos que tener en cuenta el costo de la batería, o sea, del banco de baterías, sino también el costo de recambio, ¿sí? Porque incluso una batería de plomo ácido que puede estar en valores de 500.000 pesos actualmente, una de las más baratas, digo, ¿no? Que incluso si nosotros las cuidamos y tenemos cuidado de no descargarla al 100% en cada vez que la utilicemos, seguramente tiene una vida útil de aproximadamente 5 años. Sí, es decir, que si nosotros calculamos que toda nuestra generación fotovoltaica puede darnos una vida útil con un buen rendimiento de aproximadamente 25 años, con igualmente asociado un inversor que también puede funcionar en ese tiempo, ¿cierto?, paralelo al sistema fotovoltaico, tenemos que hacer un recambio de 5 veces, ¿sí?, en ese periodo de las baterías. Entonces, por eso en general es que se trata de dejar de lado el uso de las baterías. Y si se puede llegar a hacer, o si se debe hacer una inversión, tratar de hacer una inversión en elementos que tengan una vida útil un poco más prolongada, más allá de que, bueno, sea un poco más caro, como las baterías de litio ahora que están carísimas, ¿sí? Y que, bueno, y que incluso me permite la flexibilidad de armar un banco de baterías en función a lo que yo requiero o necesito. Sí, son muy flexibles el tema del uso de las baterías de litio. Entonces vamos a compartir otro como para que ustedes entiendan un poquito más de qué va todo este tipo de baterías. Existen muchísimos tipos de baterías, como las de níquel-hierro o incluso de agua salada, pero en este vídeo vamos a ver los modelos más frecuentes en sistemas solares. Haremos un recorrido diferenciando la tecnología con la que están fabricadas y en orden creciente en cuanto a precio y durabilidad de las mismas. Batería de plomo ácido abierto. Son los modelos más sencillos y económicos. Una batería monobloc de este tipo contiene 6 compartimentos separados, pero conectados en serie, que están sumergidos en ácido sulfúrico. Esto le otorga 12 voltios de tensión nominal
y lo solemos encontrar en capacidades que van desde los 50 a los 250 o 300 amperios hora. Internamente, las placas que componen la batería contienen los electrodos polarizados positiva y negativamente que se alternan dentro de la batería. El ácido actúa de electrolito para hacer la reacción química. Este tipo de baterías se utilizan en instalaciones aisladas de pequeño tamaño por su bajo coste. También son las que menos durabilidad ofrecen y además requieren de un mantenimiento periódico. Baterías AGM. AGM significa Absorbed Glass Mat, una tecnología cuya construcción retiene el electrolito en una malla de fibra de vidrio para estar siempre en contacto con las placas de plomo en lugar de estar estas sumergidas como en las de plomo ácido. Una de las principales características de estas baterías es que no requieren de mantenimiento gracias a su diseño sellado. Soportan un mayor número de ciclos y no tienen emisiones durante su funcionamiento, de forma que su uso es recomendable en instalaciones más exigentes. Muy utilizado también en el mundo de las caravanas por poderse utilizar en interiores. Cuenta con una mayor vida útil y las podemos encontrar con muchos formatos y capacidades. Las más habituales en formato 12 voltios y de entre 7 y 300 amperios hora. También están en formato especial como modelos 6 voltios, aunque son menos frecuentes. Baterías de gel. Este tipo de baterías son muy similares a las AGM en características y prestaciones, aunque van un paso más allá. Su electrolito está gelificado y también están selladas y libres de mantenimiento. No desprenden gases nocivos, por lo que podría instalarse en un lugar con poca ventilación. Tiene más ciclos de descarga que los modelos AGM y por ello está ligeramente por encima en precio, con la mejor durabilidad dentro de las baterías monobloc. También suelen estar en los mismos formatos y capacidades que las baterías de tipo AGM. Como precaución, hay que vigilar sus tensiones de carga, ya que suelen ser ligeramente inferiores a los modelos AGM y sobre todo a las de plomo ácido abierto, por lo que requieren de una configuración concreta. Baterías estacionarias. Estas baterías se caracterizan por ofrecer la mayor durabilidad en la tecnología de plomo. Existen modelos de placa plana, con una cantidad de ciclos de vida inferior, y también de placa tubular, llegando hasta los 3000 ciclos de vida según el fabricante y el uso que le demos a la batería. Suelen estar en formato de vasos unitarios de 2 voltios o de 6 voltios, por lo que son necesarias varias unidades conectadas en serie para llegar a los 12, 24 o 48 voltios que son habituales en instalaciones aisladas. Podemos encontrar estas baterías en formato de plomo ácido abierto como las OPZS con vaso transparente o translúcido. En ellas el electrolito tiene un estado líquido y requieren de un mantenimiento periódico. O bien las OPZV que tienen el electrolito en forma de gel con las ventajas de no tener mantenimiento y ofrecer un superior número de ciclos de vida. Son los modelos más recomendados para instalaciones solares de mediano y gran tamaño gracias a su gran versatilidad. Las podemos encontrar en formato 2 voltios con capacidades de entre 150 y 4500 amperios hora. También las hay en formato de 6 voltios entre los 200 y los 600 amperios hora. Baterías de litio. Las baterías de litio están teniendo cada vez un protagonismo mayor en los sistemas fotovoltaicos. Con una mayor densidad energética, son más ligeras a igualdad de capacidad y ofrecen una durabilidad superior. Debido a su particular configuración de celdas y preparadas para ser conectadas en paralelo, las encontramos ya con módulos de elevado voltaje. Son habituales los modelos de 24 y 48 voltios para aisladas y modelos de hasta 500 voltios para instalaciones solares de autoconsumo con acumulación. No tienen efecto memoria ni sufren por descargas más profundas como ocurre con las baterías de plomo. Su electrónica interna controla la carga y la descarga de cada celda de modo individual y puede ofrecer más de 6000 ciclos de vida. Por eso los fabricantes proporcionan garantías de hasta 10 años. Tiene un coste de adquisición superior pero se compensa con su mayor durabilidad. Además, en algunos casos son muy sencillas de ampliar, por lo que podremos tener un sistema modular si nuestras necesidades cambian. No requieren de mantenimiento ni emiten gases, por lo que pueden instalarse en un lugar sin ventilación. Son cada vez más utilizadas debido a su constante bajada de precio y cada vez ofrecen una mayor compatibilidad con los inversores que se conectan a ellos. Para obtener más información acerca de las baterías solares de Autosolar, no... Bueno, vieron un poquito de cómo es el funcionamiento y las tecnologías que se utilizan para cada uno de los tipos de baterías que hay en el mercado, ¿sí? O sea, esto para poder entender un poquito el funcionamiento básico, tenemos que tener algún conocimiento de química, ¿sí? Acuérdense que un elemento que contiene es digamos, una especie de vaso, por eso se llama vaso, tanto que ustedes ven, es un elemento que contiene una solución, ¿sí? Que tiene un electrodo dentro sumergido en esa solución, que va a ser las veces de combinación y recombinación química de un determinado elemento, en este caso el plomo ácido, en general son ácidos sulfúricos, por lo tanto hacen una recombinación química constante entre la carga y la descarga. Bueno, como ustedes vieron, también las de gel, que permite otro tipo de contacto, otro tipo de mantenimiento y demás.
Y bueno, y las baterías de litio, que como comentaba el colega, se están usando cada vez más y hay cada vez, o sea, ganan mercado cada vez más. Bueno, y teníamos también un elemento que si bien lo vimos integrado al inversor, muchas veces en sistemas un poco menos complejos se utilizan lo que llamamos reguladores de carga. Así que son los elementos que van a estar asociados a los paneles solares con las baterías para ir regulando eh, cuánto va generando el panel a lo largo del día, para que obviamente no incida demasiada esa variabilidad en las baterías. Y entonces este regulador hace las veces de control de energía que va obteniendo de los paneles y que va dirigiendo a las baterías. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona ese dispositivo. Así que ya es lo ultimito que les quiero compartir. El regulador de carga solar es un dispositivo electrónico cuya función es controlar el estado de carga de las baterías para garantizar que se realiza un llenado óptimo y así alargar la vida útil de las mismas. El regulador de carga se instala entre el campo fotovoltaico y las baterías y se encarga de controlar el flujo de energía que circula entre los dos elementos. Este control de tránsito de energía se produce gracias al control de los parámetros de intensidad y voltaje a lo largo del tiempo que dura cada etapa de carga. Recordamos que las baterías precisan de varias etapas de carga que varían en parámetros de voltaje e intensidad en función del modelo que se utilice. El regulador se configura para la batería que tenga conectada y aplicará el algoritmo adecuado que maximizará la vida útil del acumulador. El regulador protege la batería contra las posibles sobrecargas y voltajes excesivos, compensando un superior voltaje desde el campo fotovoltaico para que la batería no se dañe en función del estado de carga en el que se encuentre en cada momento. Los reguladores, en función del fabricante, se pueden complementar con pantallas externas, dispositivos de comunicación, o bien se encuentra integrado en el propio inversor si es del tipo 3 en 1. Tipos de reguladores de carga. Podemos encontrar dos tipos de reguladores de carga, PWM o MPPT. Regulador de carga PWM. Realiza una modulación por pulsos y únicamente trabaja de corte de paso de energía entre los paneles y las baterías cuando éstas se han cargado. Para su correcto funcionamiento, debe contar con el mismo voltaje nominal en los paneles solares y en las baterías. Es decir, si tenemos una batería de 12 voltios, solo la podemos cargar con un panel de 12 voltios. Se hace trabajar al panel solar al voltaje que tenga la batería en esa etapa de carga, un punto de trabajo que no coincide con la máxima intensidad que pueda aportar el panel. Por ello, no aprovechan toda la producción solar y son más económicos. Si necesitamos más potencia de carga, podremos conectar más paneles de 12 voltios, pero en paralelo, para no sumar voltaje. Reguladores de carga MPPT, también llamados maximizadores, dado que su funcionamiento aprovecha la máxima producción del panel solar para la carga de la batería. Además de cortar el paso de corriente hacia la batería cuando se encuentra cargada, este tipo de regulador recibe la producción máxima del panel haciéndolo trabajar en su punto máximo. Internamente ajusta ese voltaje, que siempre es superior al requerido por la batería, con gran eficiencia en la conversión, ganando intensidad, conservando la potencia total de producción. Resulta la mejor opción para sacar todo el partido a los paneles solares y su sobrecoste compensa con creces su superior capacidad de producción. Aunque pueden trabajar con paneles y baterías en la misma tensión nominal, su funcionamiento es más eficiente si aumentamos la tensión del campo fotovoltaico. ¿Cómo elegir el regulador de carga? A la hora de elegir un regulador de tipo PWM, debemos tener en cuenta las dos cifras que nos ofrece: voltaje de trabajo, 12, 24, 48 voltios, e intensidad, 10, 20, 30 amperios. Un sistema 12 voltios solo lo podremos cargar con paneles de esa tensión y jamás deberemos sobrepasar la intensidad que nos indica el regulador al conectar los paneles en paralelo. Por su parte, un regulador MPPT ofrece tres cifras: voltaje de trabajo en baterías, voltaje máximo de trabajo en paneles e intensidad de carga hacia baterías. No deberemos sobrepasar bajo ninguna condición el voltaje de trabajo en paneles, que nos permitirá organizar su conexión del modo que siempre sea superior al voltaje de baterías y fijándonos en la ficha de datos del panel en su cifra VOC, o lo que es lo mismo, tensión de circuito abierto. Por otro lado, la intensidad de carga hacia baterías nos indicará la potencia total en paneles que puede gestionar el regulador. Si son 200 vatios a 12 voltios, serán 400 vatios a 24 voltios. La cifra en potencia instalada se puede sobrepasar, limitando el regulador a la potencia máxima que es capaz de cargar. Por último, deberemos tener en cuenta que hay paneles que únicamente realizarán una carga correcta de baterías si empleamos un regulador MPPT y lo conectamos por parejas o trío, ya que en determinadas condiciones no producirán voltaje suficiente para la carga completa de la batería, estropeándola prematuramente.
Nuestra recomendación es seguir las instrucciones del fabricante y consultarnos ante cualquier duda, ya que muchas de las averías en sistemas solares se producen por una mala conexión entre los paneles y el regulador de carga. Para obtener más información sobre los reguladores o kits solares. Bueno, esto era lo que bueno, yo había estado buscando, como para que ustedes puedan redondear un poquito más, ¿no es cierto?, la información que le estuvimos dando. Bueno, entonces, habiendo ya hecho un repasito de todos conceptos que son un poquito los más importantes que creemos nosotros que siempre hay que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿no es cierto?, un posible proyecto de sistema fotovoltaico. También tenemos el otro lado, que es el tema de el cálculo de la carga total. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el tipo de carga, el tipo de elementos que utilizamos, sobre todo aquellos que tienen motores, sí, que son o los que son resistivos, inductivos, capacitivos. ¿Por qué? Porque aquellos, sobre todo los que tienen motores, tienen un pico de consumo, ¿se acuerdan? Eso nunca tienen que tenerlo, nunca tienen que pasarlo por alto, ¿sí? Porque si ustedes disponen, según la capacidad o el consumo nominal de por ejemplo, una heladera, si ustedes dicen, bueno, la heladera consume, qué sé yo, 500 watts, pero tienen que saber que cada vez que el motorcito empieza a funcionar, tiene un pico de consumo que en general duplica o hasta a veces triplica, ¿sí? Que por eso, eso también estaba atado al concepto de eficiencia energética, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo también les había explicado que los elementos más modernos tenían justamente asociados unas mejoras que minimizaban esos picos de consumo que tenían en el arranque? Por lo tanto, al ser más eficientes los motores, entonces requerían menor cantidad de energía para su arranque, ¿sí? Entonces, si vamos a tener en un lugar donde vamos a proyectar un sistema fotovoltaico elementos de este tipo, entonces siempre tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Tienen que revisar cada uno de esos elementos, revisar cuáles son los requerimientos energéticos de cada uno, del total. Sí, por ejemplo, una casa no está preparada para un sistema de este tipo, tenemos que tener en cuenta eso también, porque no podemos enchufar así como así un sistema fotovoltaico directamente al tablero principal de la casa, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de elementos. Además, bueno, todo aquello relacionado a los paneles en sí. ¿Se acuerdan que también habíamos tenido en cuenta cómo disponer determinadas cantidades de voltaje y corriente? Depende de cómo los conectábamos, si en serie o en paralelo? ¿Se acuerdan? Bueno, eso también es algo que ustedes, la verdad que eso me olvidé de incluírselo, pero habíamos hecho también una, una clase referida a eso. Por lo tanto, si íbamos a tener, depende de cómo conectáramos a los paneles, una determinada cantidad de voltaje y corriente distinta, ¿sí? Según lo conectábamos en serie o en paralelo y serie, ¿sí? Entonces, esas cosas también tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al final de borne, ¿sí? Cuando tengo los dos cablecitos finales, lo que obtengo ahí, tanto el voltaje como la corriente, me van a determinar niveles de, o los parámetros con los que yo voy a elegir qué inversor, qué regulador, qué sistema de batería puedo conectar a ese sistema de fotovoltaico, ¿sí? Entonces, esas cuestiones que no tenemos que perder de vista. Bueno, habiendo hecho un repasito entonces por todos estos temas, también teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de eficiencia energética, hablado de
lo que es aprovechamiento bioclimático de la energía solar, la energía calórica sobre todo. Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que del fenómeno de radiación solar nosotros lo que utilizamos es la parte del fotón, lo que genera la energía del fotón que golpea contra el panel fotovoltaico, que también podemos hacer aprovechamiento de lo que es la parte calórica o infrarroja, que lo utilizamos en lo que son los paneles, los termotanques solares o sistemas pasivos de calefacción, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánto aprovechamiento podemos hacer para minimizar el consumo de energía que realizamos en nuestras casas, ¿sí? Bueno, y todo lo que tiene que ver, obviamente, el principal objetivo de esto, que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, ojalá ustedes sigan por este camino, ojalá ustedes se puedan abocar más a instruirse más en todos estos temas. Y bueno, saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, me pueden contactar, ¿sí? Podemos mantener contacto. No se olviden que tienen que ingresar periódicamente al aula, porque ahí van a estar teniendo novedades acerca de de las clases que tienen pendiente, de la parte práctica, ¿sí? Ahí van a poder bueno, ver en vivo y en directo, ¿sí? Lo que son los paneles fotovoltaicos, todos los sistemas de conexiones. Eso es otra cosa que también tienen que tener en cuenta, los cálculos de conducción, los cálculos de protección, que seguramente lo van a ver más que nada en el tema de la práctica, ¿sí? Bueno, habiendo hecho eso, bueno, ya pasó una horita, así que bueno, si tienen alguna duda, consulta ahora, qué quieren hacer, igualmente, ya les dije, tenemos el contacto del aula, el contacto del correo electrónico que yo les había comentado, así que, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, evacuar alguna duda, es ahora. Y si no, vamos a ver a Boquita. No se olviden de poner nombre y apellido, si aquellos que no lo hicieron, nombre y apellido en el chat. Alguno ya ingresó al aula virtual, pudo ver de qué se trata, pudo ver el material, pudo repasar ahí. Oh, seguramente me dejaron. Fueron todos a ver la tele. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, entonces los voy a estar liberando. Espero que les haya sido útil todo este transcurso que hicimos juntos, así que, bueno, cualquier cosita yo les pongo acá nuevamente mi correo. Acuérdense que también tenemos el aula virtual, donde pueden hacer consultas al profe. Así que bueno, cualquier consulta estoy a su disposición. Espero que pasen buena noche, espero que tengan una buena jornada de actividad práctica cuando les toque. Y bueno, espero que próximamente estemos también viéndonos en otro espacio. Bueno chicos, los dejo, que tengan buena noche y bueno, cualquier cosita seguimos en contacto.